Cristiano Ronaldo pidió algo que nadie quiso escuchar. Pidió un entrenador específico. Y todos se rieron. ¿Por qué iba a querer Ronaldo a un técnico que desprecia los egos? ¿Por qué iba a pedir a un hombre que casi lo destruyó en la selección española? Que echó a capitanes e ídolos sin pestañear. En el papel, Luis Enrique era lo peor que le podía pasar a Cristiano Ronaldo. Pero la realidad era completamente diferente. Y el Paris Saint-Germain acaba de demostrárselo al mundo entero. Retrocedamos. Cuando Ronaldo volvió al Manchester United, tenía 36 años. No volvió a reconstruir nada. Volvió porque amaba ese club. Pero lo que encontró lo dejó sin palabras. Un equipo sin autoridad, sin estructura, sin mentalidad ganadora. Dijo algo que en su momento sonó a excusa y que hoy suena a diagnóstico perfecto. Necesitan reconstruirlo todo. Y en ese momento, Ronaldo ya sabía lo que hacía falta. No un fichaje, no una estrella más. Un entrenador que pusiera orden por encima de todo. Y el nombre que tenía en la cabeza era Luis Enrique. El Paris Saint-Germain fue el primero en escucharlo. Después de que Mbappé se fuera, el club tomó una decisión que nadie esperaba. En lugar de buscar otra superestrella, contrataron al técnico más incómodo del mercado. Luis Enrique llegó al PSG con una lista de condiciones que dejó helada a la directiva. Control absoluto sobre todas las llegadas y salidas. Poder total sobre la táctica, sin interferencias, y por primera vez en la historia moderna del club, la dirección del París cedió el control deportivo completo a un solo hombre. Fue Ronaldo quien vio eso antes que nadie. Que el problema del fútbol moderno no son los jugadores, es la autoridad, o la falta de ella. Lo primero que hizo Luis Enrique no tuvo nada que ver con Mbappé. Sacó a Marco Verratti. 11 años en el club, el corazón del mediocampo del París durante más de una década. Había sobrevivido a todos los técnicos anteriores. Luis Enrique lo miró y dijo que había dejado de mejorar. Y en su lugar empujó a Vitinha, un motor que no para, un jugador que nunca pierde el balón. Lo dejó claro él mismo. Vitinha es sin duda el mejor jugador del París esta temporada. Si sumas todas sus cualidades futbolísticas, es nuestro mejor jugador. Esa decisión cambió todo lo que vino después, pero el verdadero desafío todavía estaba por llegar. Luis Enrique empezó a rotar a Mbappé, al mejor jugador del mundo, lo sacaba, lo ponía en el banco, lo limitaba. Parecía un suicidio deportivo. Y entonces llegaron las dos derrotas ante el Dortmund en las semifinales de la Champions League. Los hinchas enloquecieron. El técnico sacaba al mejor del mundo y aún así quedaban eliminados. Pero esas dos derrotas aceleraron todo. Mataron cualquier esperanza de que Mbappé se quedara. Y con Mbappé afuera, apareció el espacio para que todo lo que Luis Enrique había construido respirara de verdad. Dembélé no reemplazó a Mbappé como goleador. Eso es lo que nadie entendió al principio. En el Barcelona era un extremo clásico, brillante pero errático, peligroso pero impredecible en el mal sentido. Bajo Luis Enrique se convirtió en un organizador del ataque, con los dos pies igual de fuertes, jugando por el centro, tomando decisiones que antes no tomaba. Se convirtió en un jugador completamente diferente, y eso no fue un accidente, fue el sistema. El París empezó a fichar perfiles que confundían a todos, defensas jóvenes, mediocentros de trabajo, no estrellas, piezas. La edad media del equipo en la Champions League fue de 23.6 años. El equipo más joven capaz de competir a ese nivel en la historia del torneo. Ronaldo había dicho en el Manchester United que los jugadores jóvenes no lo usaban como ejemplo, que les faltaba mentalidad. Luis Enrique construyó el equipo más joven de Europa, y con la mentalidad que Ronaldo siempre pidió. Más de 240 millones de euros invertidos en el nuevo sistema. Pero la pregunta no era quién llegaba, era quién encajaba. En enero de 2025 llegó el único fichaje que Luis Enrique realmente necesitaba. Kvaratskhelia, 70 millones. Un jugador que aparece en los momentos imposibles. Porque cuando el París apenas sobrevivió en el playoff de la nueva Champions, fue él quien cambió todo. El primer jugador en la historia de la Champions League con participación directa en gol en 7 partidos consecutivos de eliminatorias. Solo aparecía cuando más dolía perder. Y entonces llegaron el Chelsea y el Liverpool. Los equipos que nadie quería enfrentar. El París los barrió. La final fue diferente, no fue dominante como contra el Inter, fue sufrida, fue tensa, fueron a los penales. Nuno Méndez falló para el París, pero en el otro lado 2 penales fallados, y el título fue para el París. Luis Enrique había defendido la Champions League, y en ese momento todos dijeron lo mismo, Ronaldo tenía razón. Pero hay algo más que nadie está contando de esta historia. El sistema de Luis Enrique no se construyó en una semana, ni en un mes. El propio técnico lo explicó con una claridad brutal. Cuando traes a un jugador nuevo, aunque sea de primer nivel mundial, necesita tiempo para adaptarse,
para entender los movimientos, para entender cuándo presionar y cuándo esperar. Por eso el París de Luis Enrique siempre empieza lento en otoño y explota en la segunda mitad de la temporada. Los automatismos necesitan meses de entrenamiento, y cuando el sistema llega a su punto máximo, no hay quien lo pare. Lo vimos contra el Chelsea, lo vimos contra el Liverpool, lo vimos en la final. Un equipo que sabe exactamente qué hacer sin que nadie se lo diga. 11 jugadores en el campo sin la obligación de alimentar el ego de ninguno. Eso es lo que Ronaldo pidió en el Manchester United hace años. Eso es lo que el United no supo darle. Y eso es exactamente lo que Luis Enrique construyó en París. Acá hay que ser honestos sobre algo más. Ronaldo no tenía razón sobre una sola cosa, tenía razón sobre dos. Pidió a Luis Enrique para el Manchester United, el United no escuchó. Y todo lo que vino después fue un fracaso tras otro, hasta que volvieron al hombre que Ronaldo había señalado. Y la segunda razón es más importante todavía. Ronaldo no pedía ese técnico para él, lo pedía para el club, porque entendió antes que nadie que en el fútbol moderno no gana el equipo con más estrellas, gana el equipo con mejor sistema, con más hambre, con un técnico que pone la autoridad por encima de los nombres. 4 jugadores que hacen 12 goles cada uno son más difíciles de parar que uno, solo que hace 40, eso lo dijo Luis Enrique. Pero lo vio Ronaldo primero, y el mundo tardó años en entenderlo. La gente que entiende el fútbol de verdad siempre lo supo. El problema es que a esa gente raramente se la escucha a tiempo. Contame en los comentarios, ¿crees que el Manchester United todavía puede llegar al nivel del París de Luis Enrique o ya es demasiado tarde? Eso es todo por hoy. Y si todavía dudas de que Ronaldo tenía razón, mira lo que pasó en el Manchester United después de que se fue. 10 técnicos en 10 años, proyectos que nunca terminaron de arrancar, fichajes que costaron fortunas y no encajaron en ningún sistema, porque el sistema nunca fue lo suficientemente claro. El United gastó más de 1.000 millones de euros en jugadores entre 2012 y 2024. Y en ese mismo periodo, el París con Luis Enrique gastó la mitad y ganó 2 Champions consecutivas. Los números no mienten. El fútbol moderno no lo gana el que más gasta. Lo gana el que mejor entiende que un sistema sólido vale más que 10 estrellas sin rumbo. Ronaldo lo vio, lo dijo, y nadie lo escuchó, hasta que los títulos obligaron a todo el mundo a escuchar.